La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, no solo fue un conflicto militar, sino un enfrentamiento ideológico, social y humano que dejó cicatrices profundas en la historia del siglo XX. Este conflicto, que comenzó como una lucha interna en Vietnam, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, enfrentando al comunismo, liderado por la Unión Soviética y China, contra el capitalismo, encabezado por Estados Unidos. Lo que comenzó como un esfuerzo por contener la expansión comunista se transformó en una de las guerras más brutales y controvertidas de la historia moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam buscaba independizarse del dominio colonial francés. Sin embargo, las tensiones ideológicas dividieron al país en dos: el norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados. En 1955, la situación se agravó cuando Estados Unidos decidió intervenir directamente para evitar que el comunismo se expandiera por el sudeste asiático, adoptando la teoría del efecto dominó. El ejército estadounidense, equipado con la tecnología militar más avanzada, enfrentó un tipo de guerra para el que no estaba preparado: la guerra de guerrillas. Los combatientes del Viet Cong y el Ejército Popular de Vietnam usaban tácticas impredecibles, emboscadas, trampas explosivas y túneles subterráneos para evitar enfrentamientos directos. La selva vietnamita era su aliada, proporcionando un terreno ideal para moverse y atacar sin ser detectados. Por otro lado, los soldados estadounidenses, a menudo jóvenes e inexpertos, enfrentaban un entorno hostil donde el enemigo podía ser cualquier aldeano o campesino. Esta incertidumbre llevó a decisiones devastadoras, como bombardeos indiscriminados y la destrucción de aldeas completas. Uno de los aspectos más oscuros de la Guerra de Vietnam fue el uso de armas químicas. Entre ellas, el agente naranja se destacó por su impacto devastador. Este herbicida, diseñado para destruir la vegetación y dejar al descubierto a los combatientes enemigos, tuvo consecuencias catastróficas. Millones de hectáreas de selva y cultivos quedaron arrasadas, y millones de personas estuvieron expuestas a sustancias químicas tóxicas. Los efectos del agente naranja no terminaron con la guerra. Generaciones posteriores en Vietnam y entre los veteranos estadounidenses sufrieron malformaciones genéticas, enfermedades crónicas y trastornos psicológicos. Este acto ha sido catalogado como uno de los mayores crímenes de guerra del siglo XX. La Guerra de Vietnam fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, cobrando la vida de más de 3 millones de vietnamitas, la mayoría civiles, y dejando más de 58,000 soldados estadounidenses muertos. Masacres como la de My Lai, donde cientos de civiles fueron asesinados por tropas estadounidenses, expusieron la brutalidad del conflicto y generaron indignación global. La guerra también devastó a países vecinos como Camboya y Laos, que se vieron involucrados en el conflicto debido a la expansión de las operaciones militares estadounidenses. Bombardeos masivos, como la Operación Rolling Thunder, dejaron cicatrices profundas en la región, con comunidades enteras destruidas y un legado de pobreza y desplazamiento. Mientras el conflicto se intensificaba en Vietnam, en Estados Unidos, la guerra dividía a la sociedad. Las imágenes de soldados heridos, aldeas arrasadas y civiles en llamas debido al napalm provocaron un rechazo masivo hacia la guerra. Universidades y calles se convirtieron en escenarios de protestas, mientras la juventud estadounidense exigía el fin del conflicto. El movimiento pacifista creció a medida que la guerra se prolongaba, obligando al gobierno a reconsiderar su estrategia. En 1971, la filtración de los papeles del Pentágono reveló las mentiras del gobierno sobre la verdadera naturaleza del conflicto, aumentando aún más la desconfianza pública. En 1973, tras años de enfrentamientos y una creciente presión interna y externa,
Estados Unidos firmó los Acuerdos de Paz de París y comenzó a retirar sus tropas. Sin embargo, la guerra continuó en Vietnam hasta 1975, cuando las fuerzas del norte tomaron Saigón, unificando el país bajo un régimen comunista. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. Vietnam quedó en ruinas, con millones de muertos, desplazados y un país que tardaría décadas en recuperarse. En Estados Unidos, los veteranos regresaron a casa con traumas físicos y psicológicos, enfrentándose a una sociedad que a menudo los culpaba por un conflicto impopular. La guerra de Vietnam dejó lecciones importantes para el mundo. Mostró los límites de la intervención militar en conflictos ideológicos y la importancia de comprender las dinámicas culturales y sociales de las naciones en guerra. También reveló el impacto destructivo de las armas químicas y la necesidad de una regulación más estricta en los conflictos armados. Finalmente, el conflicto marcó un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos, llevando a una mayor cautela en futuras intervenciones militares.